por nuestra hermana Margarita Jayo, viuda de Piana. Le pedimos al Señor para que por los méritos de esta Sagrada Eucaristía a nuestra hermana la tenga gozando de santa gloria, y a ustedes, los familiares, parientes y amigos, le dé la paz, el consuelo y la esperanza. Hoy día, en el Evangelio, el Señor nos dice, ¿qué nos decía al inicio del Evangelio? Tenemos que nacer de nuevo. Esto ya apareció, esta idea, en el Evangelio de ayer, que es una continuación, ¿no? Esto donde Nicodemo se asusta. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Acaso podemos entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre? Imagina si hacemos eso, la matamos a nuestra madrecita, ¿no? Nacer de nuevo. Y hablando de nacer, dice que unos niñitos en el hospital se pierden y justamente ya se quedan en la sala donde nacen los niños. Y entonces, y un niñito, ven cómo nace un niñito, y la enfermera dice que lo agarra y le da una cachetada en las nalgas al niñito, ¿no? Cuando nace, ¿no? ¿Sí es cierto? Bueno, dice que le da así, y uno de los niños, ¡ay, qué mal esa enfermera! ¿Cómo le pega a ese bebé? El otro dice, ¿cómo no le va a pagar? Mira dónde se ha escondido. Mira dónde se había escondido el niño. ¿Por qué no le van a pegar, no? Por travieso, malcriado. Bueno, entonces el Señor dice que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende. ¿Qué querrá decir el Señor cuando nos dice que hay que nacer de nuevo? Por supuesto que también el día de ayer aparecía la idea de nacer del agua el Espíritu, que tiene que ver con el bautismo. Pero el bautismo está en estrecha relación con la fe. Uno se bautiza porque tiene fe. A los bebés tan chiquititos no tienen fe, se bautizan en la fe de sus padres. Entonces, nacer de nuevo es tener fe. Y eso justamente aparece en este Evangelio cuando dice el Señor que el que nace de nuevo es como cuando el viento viene. Que el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes. Hablando de viento, también dice que un militar le estaba diciendo, un general a los soldados, soldado, ¿qué sientes cuando ves flamear la bandera? Yo siento viento. Claro, flamea la bandera y viento, ¿no? ¿Qué siente cuando ves? Bueno, entonces dice que el que ha nacido de nuevo es como el viento, que sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, eso dice el que ha nacido de nuevo. Nosotros a veces vivimos muy pegados a metas en las empresas, y está bien, no está mal tener metas. En la Dios tenemos el plan diocesano, que tenemos nuestras metas, en la parroquia, en las empresas también tienen sus metas, ¿no? Es bueno. Pero el problema es cuando vivimos a veces apegados a las metas, ¿no? Nuestro corazón no tiene que estar apegado a las metas, nuestro corazón tiene que estar apegado a Jesucristo. Entonces, porque a veces surgen nuevas circunstancias que nos invitan a abrir nuevos caminos y a contemplar nuevos horizontes. Entonces, no sabes ni de dónde viene ni a dónde, pero a veces nosotros queremos manejar el destino, la vida, queremos tener control sobre el futuro. Por eso la gente acude a los brujos, ¿no? Para que les adivinen. ¿No has escuchado que hay gente que se va a los adivinos? Como ese tipo que se va al adivino y toca la puerta del adivino y dentro del adivino le dice, ¿quién? Adivina, pues si eres adivino, ¿no? Si es adivino, que adivine. Entonces esa idea de la gente que va a los adivinos es porque quiere tener control sobre el futuro. Y hay que planificar, como le decía, pero tampoco vivir angustiados, ¿no? Entonces, hay que confiar en Dios, que estamos en las manos de Dios y pase lo que pase, Él no nos va a dejar caer de sus benditas manos
Y si alguna vez caemos, extenderá su mano grande y poderosa para rescatarnos. Entonces, esa idea de querer controlarlo todo, y no podemos controlarlo todo. Dios es el que tiene el control y debe tener el control de nuestra vida, el control de nuestra existencia. Eso es lo que le sucedió a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dice que también un día estaba una señora en su cuarto, escucha que toca, Abraham, Abraham, ¿quién? Abraham, ¿quién? Abraham, Abraham. Y entonces, si no me dice quién es, no te abro la puerta. Se quedó dormida. Y al día siguiente se abre la puerta, Abraham, has pasado aquí la noche entera. Abraham, Abraham. Entonces lo que le había pasado a Abraham justamente es eso. Abraham se sentía seguro allá en Ur de los Caldeos. Tenía su familia, estaba ahí en su tierra, y de pronto Dios se acerca y le llama. Eso es lo que los motivadores en psicología se llama salir de la zona de confort. A veces vivimos ahí en nuestra zona, que a veces nuestra zona de confort no es tan confortable, pero ya nos acostumbramos a eso. De repente tienen una relación tóxica de maltratos, pero ya se acostumbraron a eso, ¿no? Carlos Cuauhtémoc tiene una metáfora de ese hombre que está acostumbrado a vivir allá en una piscina que era un desagüe. Entonces allí el agua del desagüe le daba debajo de los labios. Y entonces ya se había acostumbrado a vivir en esa agua apestosa. Y lo único que se molestaba era cuando alguien movía el agua y le entraba a la boca el agua. Entonces, la zona de confort a veces no es tan confortable, pero la gente ya se acostumbró a vivir así. Y esa es la zona de confort era de Abraham. Y Abraham Dios le saca a Abraham de su zona de confort y le dice, deja a tu padre o deja a tu parentela, porque a sus 35 años, no sé si tenía padre Abraham, ¿no? Deja tu parentela, tu tierra, y vete a la tierra que yo te indicaré. Te haré rico, te haré famoso, haré de ti una gran nación. Vete a la tierra que yo te indicaré. Y Abraham obedece a la voz de Dios y se pone en camino, pero no sabía a dónde iba a llegar. No sabía a dónde iba a llegar. Solamente se fía en la palabra de Dios y confía en esa palabra y sabe que el Señor le va a llevar a buen puerto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, fiarnos en la palabra de Dios. Por supuesto que hay que discernir, ¿no? Tampoco se trata de hacer aventuras extrañas y raras que luego nos vamos a lamentar. Hay que discernir, pero después de hacer un buen discernimiento, y si sentimos que Dios nos llama a algún proyecto, a hacer alguna cosa nueva, pues hay que lanzarnos, confiarnos de que Dios nos guiará y Él nos llevará a buen puerto. Creo que esa es la idea que el Señor quiere transmitir cuando dice que hay que nacer de nuevo, y el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo es un hombre de fe que se abraza en los brazos del Padre y camina impulsado por el Espíritu Santo bajo la luz de Jesucristo. Entonces hoy, igual que ayer, necesitamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que nazcan de nuevo, que nazcan del Espíritu, y que ese nuevo nacimiento les anime a construir una vida diferente, un mundo diferente, a soñar con un mundo diferente. Vivimos en un mundo tan complicado, pero a veces podemos acostumbrarnos y creer que ya no hay nada por hacer. Hay que darnos cuenta que hay mucho por hacer, y tenemos que hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Como esa historia, ¿se acuerdan el día de la tierra que les conté? Y los que no estaban les voy a contar, de que había un pajarito, pues que vivía ya en un bosque muy bonito, pero luego el agua empezó a escasear y entonces el bosque
pues las plantas se caían o los hombres los cortaban, y así a final de cuentas el bosque ya se volvió inhabitable, ya gran parte del bosque se había perdido, y entonces se va al búho de la montaña. El búho es considerado como signo de sabiduría, a preguntarle qué puede hacer. Y cuando está en la montaña ve que el bosque se había incendiado. Entonces, y le dice al búho, le pregunta, ¿ya no hay nada por hacer? Sí, sí hay algo que hacer, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces eso empezó en su mente pajarito a sonarle. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Se le ocurrió ir a la quebrada, tomar un poquito de agua en su pico y lo llevaba, y así se iba. Los demás animalitos se burlaban y le dicen, ¿cómo vas a hacer tú con una gota de agua? Vas a apagar el incendio del bosque. Pero hubieron otros animalitos, otros pajaritos que también se sumaron y se iban, y entonces ocasionaron una lluvia, y los demás animales también fueron, desviaron el agua, y así pudieron tener control del incendio. Y entonces con el tiempo el bosque empezó a crecer y nuevamente se pobló y llegó a ser hermoso. Entonces en esa historia, pues cada uno, los pajaritos hicieron lo que tenían que hacer. Y nosotros también, para transformar el mundo, no tenemos que hacer grandes cosas, sino hacer lo que tenemos que hacer. A lo mejor elevar una oración a Dios, y la oración también es fuerte, ¿no? Entonces, eso es un hombre que ha nacido de Dios, es el que confía plenamente en Dios, y sabemos que estamos en sus manos, y con Él caminamos. Se ponen de pie.